Bendiciones, amados. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. La gracia de nuestro Padre Celestial esté con todos ustedes. El día de hoy les traemos un poderoso e importante mensaje de las Escrituras, las señales antes del arrebatamiento de la iglesia. Como buen creyente, como buen discípulo de nuestro Señor, es necesario que estemos enterados de las señales y ser estudiosos de la palabra para entender los tiempos que nos rodean. Quédate con nosotros hasta el final y con toda humildad y con toda sencillez nosotros, de lo que hemos aprendido y de lo que nuestro Señor nos ha enseñado, les transmitimos a ustedes. A Él sea toda la gloria, la honra y el honor. Si aún no te has suscrito al canal, dale click al botón suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo video y que no te pierdas en ninguno de nuestros contenidos. Bien, en este video vamos a ver cuáles son las señales que deben de suceder antes del arrebatamiento de la iglesia. De qué eventos deben de desencadenarse para que ese día, el día en el que nuestro Señor baje a las nubes y nos arrebate a su encuentro, para que ese día suceda. Quédate con nosotros hasta el final. No pauses ni quites el video y verás que será de mucha edificación para todo el cuerpo de creyentes. Comencemos. Bien, primero tengamos en cuenta lo siguiente. Vamos a establecer 5 principios. Romanos 5:9 nos dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Yeshua, quien nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 5:9 nos dice: porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros no estamos puestos para la ira. Hechos 14:22 nos dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así que estableciendo estos 5 principios, no estamos puestos para la ira, como dicen estos 3 versos, pero que es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vamos a vaciar la escritura para desarrollar este video y ver cuáles son las señales antes que suceda el rapto de la iglesia, del cuerpo de creyentes en Jesús, en Yeshua el Mesías. Bien, teniendo estos principios claros, que no fuimos puestos para la ira, pero que es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, veamos lo que dice la Escritura en la segunda carta a los Tesalonicenses. Ya hicimos un video acerca de esto, no es lo mismo, pero vamos a repasar estas 2 señales y luego vamos a ver otras señales que van a suceder antes del rapto. Continuemos viendo lo que dicen las Escrituras. Bien, en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, de los versos 2 al 4, el apóstol Pablo nos da 2 pistas, lo que en hebreo se conoce como remés, acerca de los acontecimientos previos al día en el que nuestro Señor Jesús venga a las nubes al encuentro de su iglesia en el arrebatamiento. La Escritura nos dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día de Cristo está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿qué no vendrá? El día de Cristo, el día del arrebatamiento. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya hemos desarrollado este tema. Aquí te dejamos el enlace del video anterior acerca del rapto de la iglesia. Si no lo has visto, te invitamos a verlo. Dale clic al enlace que aparece aquí en la parte superior de la pantalla. Y el apóstol Pablo aquí nos dice que deben de suceder la apostasía y manifestarse el hombre de pecado para que ese día, el día de Cristo, el día del arrebatamiento, suceda. La apostasía ya está, lastimosamente. La iglesia ha caído de la verdad y eso se puede demostrar fácilmente, es evidente. Bien, así que vemos que hay 2 señales para que el día de Cristo o el arrebatamiento de la iglesia se dé: la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, el anticristo.
Ahora miremos lo que la Escritura nos dice en el profeta Daniel en el capítulo 11, en el contexto de la pelea entre el rey del norte y el rey del sur, y cómo el rey del norte prevalece y profana el templo poniendo el ídolo abominable en el lugar santísimo. Esto lo confirma Yeshua en Mateo 24:15, proyectando este mismo evento hacia el futuro. Y cómo se describe a partir del verso 15 en adelante, en Mateo 24:15, a partir de ese verso en adelante, la angustia de Jacob, o lo que en hebreo se conoce como Etzara ile Jacob, la angustia de Jacob. Continuamos viendo lo que dice la Escritura. Bien, la Escritura nos dice en Daniel 11:31, en el contexto de la lucha entre el rey del norte y el rey del sur, lo siguiente: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. La palabra abominación es el Strong hebreo 8251, Shikutz, que proviene del Strong 8262, que significa nauseabundo, sucio, inmundo, ídolo, repugnante. Y este contexto nos da claramente un remés o una pista de lo que sucederá en el futuro. En el año 168 a.C., Antíoco Epífanes, un rey griego, profanó el templo poniendo una estatua de Zeus, un dios pagano, y sacrificando un cerdo. Pues bien, muchos dicen que el libro de Daniel es histórico y que esto ya sucedió y no volverá a suceder. Sin embargo, el propio Jesús en Mateo 24:15 proyecta este mismo evento hacia el futuro, como veremos unos minutos después. La Escritura nos dice en Daniel 11:36 algo similar a lo que Pablo les dijo a los de Tesalónica en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. La Escritura dice: y el rey hará su voluntad, hablando del anticristo. El rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Aquí estamos viendo algo similar a lo que Pablo les dijo a los de Tesalónica, que habrá alguien que se sentará sobre el trono ahí en el templo, profanando el templo, haciéndose pasar por Dios y quitando todo lo que sea objeto de culto. Es lo mismo que está en Daniel, y Pablo lo que les estaba hablando a los de Tesalónica era justamente lo que está en el libro de Daniel. La Escritura nos dice en Daniel 12:11 lo siguiente: y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Es decir, que va a haber un momento en el que el templo que sea construido, el tercer templo, será profanado y puesto un ídolo abominable en el lugar santísimo, donde no debe de estar. Eso lo apoya la Escritura en Mateo 24:15, que sucederá en el futuro. Veamos lo que dice la Escritura. Daniel 9:27 y Mateo 24:15 son dos escrituras que se complementan. Dice la Escritura en Daniel 9:27: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mateo 24:15. Por tanto, cuando vean en el lugar santísimo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Y ahí empieza a decir nuestro Salvador: los que estén en los montes no vuelvan a la ciudad, los que estén en la azotea no bajen, y etc. Bueno, muchas personas o muchas denominaciones dicen que esto ya sucedió, que la semana 70 de Daniel ya sucedió. Sin embargo, la semana de 70 de Daniel no ha sucedido. Ahora vamos a ver dos escrituras que se complementan la una a la otra: Mateo 24:13 y Joel 2:32. En Mateo 24:13 la Escritura nos dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bien, en este verso justamente es cuando la iglesia es arrebatada. Ya lo vamos a ver con detalle. Aquí la Escritura nos está diciendo que las personas que estén en la semana 70 de Daniel en esa época, las personas que perseveren, es decir, las que resistan a la persecución, esas personas serán salvas, libradas. No se refiere a ser salvos por sus propias perseverancias. Salvos somos por gracia y misericordia, no por obras. Sin embargo, aquí el contexto es de resistir a la persecución y ser librados o rescatados, es decir, arrebatados. La palabra salvo es la palabra griega Soso, el Strong griego 4982, que significa seguro, salvar, librar o proteger, librar, misericordia, preservar, sanar, sano. Así que el que persevere hasta el fin, este será librado, o este será rescatado o preservado de la persecución, es decir, el arrebatamiento de la iglesia. Esto lo comprueba Joel 2:32, es el mismo complemento. La Escritura dice:
El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Y todo aquel que invocar el nombre de Yahweh o de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Vemos que el verso 32 es el complemento de Mateo 24:13. Y la palabra nos dice que todo aquel que invocar el nombre de Jehová o el nombre de Yahweh o Yud Hei Bat Hei, el tetragramatrón, será salvo. La palabra salvo es la palabra hebrea Malat, que es el Strong hebreo 4422, que significa ser suave, escapar, como hacia el escabullirse deslizándose, librar o rescatar, sacar jóvenes, emitir chispas. Podemos ver que entonces la escritura nos da un remés aquí, es decir, una pista. El sol se debe de convertir en tinieblas y la luna en sangre antes de que suceda lo que dice aquí, que todo el que invocar el nombre de nuestro Padre Celestial será salvo. Lo mismo que dice Mateo 24:13, que el que persevere hasta el fin será salvo. Es decir, que antes de que nosotros seamos arrebatados, antes de ser librados de la persecución, antes de ser protegidos, antes de eso, antes de ser llevado a las nubes, debe de haber un tipo de eclipse. El sol se debe convertir en tinieblas y la luna en sangre. Esto anuncia el día grande y espantoso de nuestro Padre Celestial. Esto es apoyado por la Escritura en Apocalipsis 6:12. La Escritura dice: miré cuando, en este caso el Cordero, abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Es decir, como ya vimos ahorita, si la iglesia sale justo en este momento, para que la iglesia salga, van a haber, aparte de la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, estas dos señales. El sol se convertirá en tinieblas, es decir, habrá como un tipo de eclipse, se convertirá como tela de silicio, y la luna en sangre, que es lo que dice Apocalipsis 6:12. Ambos versos, el verso 31, el Joel 2:31 y Apocalipsis 6:12, están anunciando el día grande y espantoso, o el día de la ira de nuestro Padre Celestial. Y ahí nosotros somos arrebatados antes que venga el día de la ira, y va a haber una luna de sangre. Por eso Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 5:9 y en Romanos 5:9 y en Hechos 14:22 que nosotros no hemos sido puestos para la ira, sino para salvación. Pero que sin embargo, como dice Hechos 14:22, es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, como detallaremos ahorita. No es lo mismo el arrebatamiento que la segunda venida. Mateo 24:29 y Joel 3:15 nos dan las señales de la segunda venida. Dice la escritura en Mateo 24:29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y Joel 3:15 es el complemento de Mateo 24:29. Estas son dos señales de la segunda venida, cuando nosotros, los santos, la iglesia, todo creyente en Yeshua, sea judío, sea de las 10 tribus o sea de las naciones, todo creyente, el cuerpo de creyentes viene con Jesús en el aire, en cuerpos transformados, a inaugurar su reino. En el próximo video hablaremos sobre la diferencia de tribulación y la gran tribulación, y quiénes estarán en la tribulación y en la gran tribulación. Si este video te ha gustado, dale like y compártelo en tus redes sociales, para que el mensaje de salvación llegue a más personas y que se complete el cuerpo del Mesías, la novia del Mesías. La gracia de nuestro Padre Celestial esté con todos ustedes. Amén.